hacer la señal de oración. Padre Celestial, en esta mañana te pido tu palabra cobre fuerza en nuestras vidas, que podamos entender el mensaje que tú nos estás dando y ponerlo en práctica en nuestras vidas. Que cada uno reciba, Señor, lo que necesita. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una de las armas más importantes en cualquier guerra es el engaño. Si se puede engañar al enemigo acerca de lo que se pretende hacer, entonces la victoria ya está ganada. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania construyó varios aeródromos o aeropuertos para aviones de guerra, pero que eran de fantasía. Todos los edificios habían sido hechos de cartón o de triplay, algo que ni servía, y había muchos aviones de guerra estacionados en la pista de despegue, pero todos eran de madera. Ninguno de ellos iba a poder despegar. La idea era que las fuerzas aliadas desperdiciaran su atención y sus armamentos bombardeando esos aeródromos falsos para que los aviones de verdad que estaban en otros lugares pudieran hacer su trabajo. Ahora sabemos que en por lo menos una ocasión los aliados se dieron cuenta de lo que estaba pasando y bombardearon uno de esos aeródromos de madera con una bomba de madera. O sea que bombardearon con una bomba de fantasía un aeropuerto de fantasía. Esa estrategia que usaron los alemanes para tratar de distraer a sus enemigos, los aliados en la Segunda Guerra Mundial, es una estrategia que el diablo también usa hoy en día. Si él puede lograr que nosotros desperdiciemos nuestro tiempo y nuestras fuerzas y nuestra atención atacando lo que no es en realidad nuestro enemigo, entonces él ya nos tiene dominados. Él ya habrá ganado. Pero Dios nos enseña en su palabra cuál es nuestra verdadera lucha. También nos enseña cuáles son las armas que tenemos para pelear. Y nos enseña cómo es la verdadera victoria que debemos esperar. Así que vamos a abrir la Biblia en Efesios capítulo 6 para leer los versículos 10 al 17. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 17. Y dice así la palabra de Dios. Efesios 6, empezando en el verso 10 y terminando en el 17. Por último, fortalézcanse en el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno.
Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hasta aquí la lectura bíblica. Antes de conocer a Cristo, nosotros estábamos bajo el poder del enemigo, aunque no nos dábamos cuenta. Pero nos dice Efesios 2:2, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En otras palabras, cada persona que vive en desobediencia a Dios, aunque no se dé cuenta, está bajo el poder, está siendo manipulado por espíritus malignos, que al final están bajo el mando del diablo. ¿Y a dónde nos llevan esos espíritus? A la destrucción. Pero ahora, en Cristo, nosotros hemos sido librados de su dominio. Ya no tienen por qué controlarnos. Ahora tenemos las armas para resistirlos y luchar contra ellos y vivir en victoria. Y si tú hoy te encuentras manipulado y manejado por fuerzas que están fuera de tu control, ven a Cristo con un corazón arrepentido y Él te librará. Solo Él ha podido ganar la victoria contra el diablo, pero Él te recibe en su victoria para que la compartas, si te arrepientes y pones toda tu confianza en Él. Ahora, para los que ya conocemos a Cristo, los que ya lo estamos siguiendo, estos versículos son un llamado a la atención. Son las palabras de un general en el campo de batalla que llama a sus tropas a levantarse y a pelear con todas sus fuerzas y a ganar la victoria. Y acabamos de leer estos versículos y ustedes están sentados en asientos muy acolchados y muy cómodos, pero imagínense que estamos parados ahí en el campo de batalla y allá viene el ejército opositor. Y nuestro general nos está diciendo: firmes, fuerte, vamos a ganar esta batalla. Usen las armas que les he dado. No tengan miedo, no corran, no se echen para atrás. Avancemos firmes y vamos a ganar. Ahora, ¿cuáles son las instrucciones que nuestro capitán nos da después de darnos ese llamado, si es que vamos a seguirlo a la victoria? La primera cosa que nos dice es que tenemos que entender cuál es la batalla que estamos peleando. Si nosotros corremos a otro campo de batalla donde no se está librando la guerra, no vamos a poder ganar. Pero eso es lo que nos sucede muchas veces. No entendemos cuál es la lucha verdadera que estamos librando. Y entonces somos como los que bombardeaban aquellos aeródromos de madera. Desperdiciamos el tiempo y la atención y las energías y todo en cosas que no valen la pena. La verdadera batalla que estamos librando es una batalla espiritual. Es una batalla espiritual. La vida en realidad es una lucha, pero es una lucha espiritual. Tenemos que identificar bien con quién y contra quién estamos luchando. Puede ser que tú estés luchando con tu pareja, o quizás luchas con tus hijos, o luchas con tu jefe en el trabajo, luchas con un montón de cosas, luchas con un vicio o con una necesidad en tu vida, pero no te das cuenta que tu verdadera lucha es espiritual. Y si estás luchando con la gente, entonces estás en el campo equivocado, porque has convertido tu batalla en una lucha contra carne y sangre en lugar de reconocer y entender que en realidad es una lucha espiritual. La verdadera lucha es espiritual y solamente vas a poder resolver esos problemas si usas armas espirituales. Solo vas a poder ganar la victoria si peleas en el campo espiritual.
Y si tú no reconoces la dinámica espiritual en tu matrimonio y luchas de rodillas, entonces lo mejor que puedes conseguir es una tregua. Pero no vas a avanzar a una victoria verdadera. Si no reconoces los ataques del enemigo, entonces pensarás que solo tienes mala suerte. No sabrás cómo vencer. Aún peor, podrás luchar de la manera equivocada. Algunas personas echan mano de la hechicería o de otras cosas para tratar de lograr una victoria, cuando no entienden que eso solamente les va a llevar a algo peor. Cristo ya ganó la batalla, ya ganó la victoria en la cruz. Cuando Él fue crucificado, siendo una víctima inocente, que no tenía pecado, que no tenía mancha, que no tenía culpa alguna, Él tomó nuestro lugar y le quitó al diablo el arma que tenía contra nosotros, que era nuestra vergüenza y nuestra culpa. Jesús es el único que ha podido vencer al diablo y lo hizo de una manera muy inusual. Dejó que lo crucificaran. Y seguramente cuando Jesús estaba ahí colgado en la cruz, el diablo y sus secuaces estaban ahí bien contentos. Ya nos hemos deshecho de nuestro peor enemigo. Y ahora podemos hacer lo que queramos con la humanidad. Pero no entendían lo que realmente había sucedido. Que en esa aparente victoria había llegado su derrota. Porque ahora cada persona que se refugia en Jesús, cada persona que pone su confianza en Él, es revestida de su justicia. Ya llegamos a ser libres de toda acusación. Ya no hay argumento contra nosotros, porque Jesús pagó nuestra condena. Y el enemigo ya no tiene por qué tener poder sobre nosotros, porque Jesús ya venció. Ahora nos toca a nosotros mantenernos firmes en su victoria. Nos toca a nosotros mantenernos firmes en la victoria que Él ya ganó. Ahora, si tenemos que entender que nuestra verdadera lucha es espiritual, entonces también tenemos que usar las armas adecuadas para esa batalla. No vamos a luchar espiritualmente con armas humanas. Cuando David, el que llegó después a ser rey de Israel, y en el momento de la historia fue un pastor de ovejas, cuando él se enfrentó contra el gigante Goliat, el rey Saúl quiso vestir a David con su armadura y le dio un enorme casco y una coraza y lo ciñó con su espada. Y pesaba todo eso tanto que David ni se podía mover. Y él dijo, yo no puedo pelear con estas armas. No estoy acostumbrado. Esto no es para mí. Y entonces David salió a la batalla con 5 piedras y una honda y el nombre del Señor Dios Todopoderoso. Y le ganó al gigante. Nosotros tenemos que escoger bien nuestras armas. Y lo bueno es que Dios nos ha dado toda la armadura que necesitamos, pero la tenemos que recibir de Él. ¿Cuáles entonces son esas armas que Dios nos da? La lista empieza en el verso 14. Y la primera arma que Dios nos da es la verdad. La verdad. La verdad nos ciñe de poder, como dice el Salmo 18:32, Dios es el que me ciñe de vigor y hace perfecto mi camino. El enemigo lucha contra nosotros con la mentira. De hecho, es su arma principal. Eso es lo que él usó para lograr que Adán y Eva se rebelaran contra Dios y nos llegaron todos estos problemas. Fue la mentira. Entonces, si vamos a resistir las mentiras del enemigo, ¿qué necesitamos?
necesitamos la verdad. La verdad es la que nos va a dar fuerzas y poder para pelear la batalla. Pero cuando nosotros creemos las mentiras del enemigo es cuando nos debilitamos. Él viene y nos dice: ¿tú quién te crees para luchar contra mí? ¿Crees que Dios te va a ayudar a ti cuando has hecho tantas cosas malas? Y nos trae al recuerdo cosas que hemos hecho en el pasado. Y nos dice: tú no eres nada. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo crees que Dios te va a amar? Con tanta gente en el mundo, ¿cómo piensas que Dios te conoce? Y nos llena la mente de todas esas mentiras que nos debilitan, nos quitan las fuerzas. Y por eso Dios nos dice: cíñete con la verdad. Recibe la verdad, que yo te digo que te amo, que te conozco, que tengo los cabellos de tu cabeza enumerados. Cree que tu vida está segura con Cristo en el cielo. Cuando conocemos la verdad, encontramos las fuerzas para luchar. Entonces, la primera arma que necesitamos es la verdad. La segunda arma es la justicia. Y la justicia es el escudo para nuestro corazón. Es una coraza, y la coraza cubre la parte principal del cuerpo, los órganos. Ahora, ¿qué significa ponernos la coraza de la justicia? Significa tomar la decisión cada día de buscar la voluntad de Dios y esforzarnos por hacer lo que Él quiere. Cuando te levantas, ponte esa coraza, dile: Señor, hoy yo quiero hacer tu voluntad, no quiero hacer mi voluntad. Yo quiero hacer lo que tú quieres, porque la justicia es lo que Dios quiere. La justicia es lo que Dios manda. Y cuando nos protegemos con esa coraza de justicia, entonces es mucho más difícil que el enemigo nos seduzca con sus lisonjas. En tercer lugar, lo que nos lleva a la batalla son nuestros pies. Y los pies representan el llamado del Evangelio. Nuestra misión en la vida es vivir impulsados por el Evangelio, para que la gente conozca el Evangelio a través de nuestra vida y nuestras palabras. Las buenas nuevas de Cristo son lo que nos impulsa a avanzar. Como dice Isaías 52:7, cuán hermosos son sobre los montes los pies de quienes traen la feliz noticia de paz y salvación. La nueva de que el Dios de Israel reina. Entonces, la fe es nuestra protección. Es la cuarta arma. Es nuestro escudo. La confianza en Dios nos permite apagar o extinguir las flechas encendidas que el enemigo nos lanza. Los soldados romanos usaban dos clases de escudos. Aquí se refiere al más grande. Y el escudo más grande consistía en un armazón de madera recubierto con cuero muy grueso. Entonces tenemos algunos reportes de soldados que remojaban el cuero de su escudo con agua. Porque una de las armas más letales que había eran las flechas que venían con alguna clase de cera o algo que se quemaba y los disparaban, y no solamente pegaban y el impulso causaba daño, sino que hacían prender, encendían todas las cosas que había alrededor. La ropa de la gente, si había paja en la zona, o sea, cualquier cosa inflamable se consumía. Pero con ese escudo, con el cuero mojado, cualquier flecha se extinguía y no hacía nada. Y así el enemigo nos lanza a nosotros flechas encendidas de tentación, de pruebas, de decepción,
de desilusión, de falsas enseñanzas, de persecución, de duda. Y si no las extinguimos, entonces pueden prender fuego a toda nuestra vida. Pero con la fe nos podemos proteger de todas esas cosas y podemos extinguir esas flechas en llamas. No solo tenemos que confiar en Jesús para recibir la salvación cuando nos convertimos, sino que tenemos que caminar confiando en Jesús. Y esa confianza en Él es ese escudo que extingue todas las flechas encendidas. Ahora, las 4 cosas que hemos mencionado hasta aquí, que son el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado del evangelio y el escudo de la fe, esas son cosas que nosotros mismos tenemos que ponernos. Pero las últimas 2 armas son cosas que recibimos. Las tomamos porque Dios nos las da. Y la primera de ellas es el casco o el yelmo de la salvación. La salvación es algo que Dios hace por nosotros. Él nos ha salvado por medio de lo que Cristo hizo en la cruz. No es algo que tenemos que esforzarnos por conseguir. Es algo que recibimos por fe. Y el casco protege la cabeza, la mente. Entonces, cuando nosotros recibimos de Jesús la salvación, tenemos una protección de nuestra mente, de nuestra cabeza. La segunda cosa que se recibe es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dios nos entrega su palabra. Solamente la tenemos que recibir. Pero esa es nuestra espada. Es la única arma de ofensa que tenemos. La espada del Espíritu. Y cuando nosotros memorizamos versículos, cuando estudiamos la palabra, cuando conocemos sus historias y sus doctrinas y sus enseñanzas, cada cosa que aprendemos es como una bala que vamos guardando en el armario. Y entonces cuando llega el momento de luchar, estamos bien armados, estamos bien preparados, y el Espíritu Santo trae a nuestra mente la palabra que necesitamos en ese momento. Pero si no hemos recibido la palabra, la hemos recibido y la hemos dejado guardada ahí en una repisa, pero no la hemos recibido en nuestro corazón, entonces no estamos bien armados, no estamos bien preparados para la batalla. Todas las otras cosas nos protegen, pero tenemos que atacar con la palabra. Por eso es tan importante llenar nuestra mente con la palabra de Dios. La guerra más corta de la historia fue la guerra anglo-zanzibariana de 1896. Según los historiadores, duró entre 38 y 45 minutos. Las fuerzas inglesas eran tan grandes, tan arrolladores, que los pocos defensores del sultán de Zanzíbar, que es una isla pequeña en la costa de África, pronto se rindieron. 38 minutos, la guerra más corta. Pero fíjate que nosotros tenemos armamentos, tenemos armadura mucho más fuerte, incluso de lo que traían los británicos. Nosotros tenemos todo lo que necesitamos para ganar una batalla decisiva. La guerra ya está ganada. Jesús ya la ganó. Solamente tenemos que mantenernos firmes en su victoria. Ahora, la pregunta que Dios nos hace a nosotros es esta: ¿estás ganando la victoria en la batalla espiritual?
¿Cómo se ve? ¿Cuál es el cuadro de una vida victoriosa? El cuadro de una vida victoriosa es que tu vida está impactando a otros, porque estás derrotando el pecado en tu propia vida, porque tienes valor para avanzar, que te da tu fe en el Señor, que enfrentas las pruebas y los problemas confiadamente y sales victorioso, porque Dios te da la victoria. Ojo, no es una vida sin problemas. Esa no es una vida de victoria, es una vida de flojera. No es una vida donde tienes todo lo que quieres, sino tienes todo lo que Dios quiere para ti. No es una vida donde todos te temen, sino es una vida donde todos te respetan, aunque no estén de acuerdo contigo. Y es una vida sobre todo donde el Evangelio está avanzando a través de ti, por tu ejemplo y por tu palabra. ¿Estás viviendo en victoria? Ya tienes los armamentos, ya tienes la armadura que necesitas. Dios te ha dado todo lo que necesitas. Entonces pelea la buena batalla. Vamos a ver. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por lo que tú nos has enseñado hoy en tu palabra. Padre, te pido que nos libres de cualquier confusión, de cualquier duda, que al reflexionar sobre lo que hemos escuchado, Padre, podamos entenderlo y ponerlo en práctica. Que tomemos, Señor, los armamentos que tú nos das para luchar cada día, confiados en la victoria de Jesús. Y es en su nombre que oramos.